¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío un saludo. El día de hoy trataremos sobre Europa durante el siglo XVIII, en específico de la primera mitad, que va de 1700 a 1750. Es el siglo en el que se desarrollan, emergen nuevas potencias, pero también es el siglo en el que se consolidan potencias como Francia en detrimento de España, que había obtenido su esplendor durante los siglos XVI y XVII. Ahora Francia es la que manejaba los hilos del poder en toda Europa, y también es el siglo en el que nos vamos a percatar de la lucha entre dos casas reales por el dominio de Europa. Por un lado, los Borbón en Francia, y por otro lado, los Habsburgo en Austria. Las casas reales son muy importantes para manejar la monarquía, porque de dichas casas solamente pueden emanar los reyes. Tú no puedes ser un rey si no perteneces a una de estas casas reales, o a otras, pero en este caso, durante dicho siglo, eran las más importantes. Ahí observamos el escudo de Borbón, que tenía su asentamiento en Francia, apoyado por Luis XIV, y el escudo de los Habsburgo, con asentamiento en Austria. Presumían demasiado todos los territorios que tenían bajo su dominio. La primera guerra en la que se enfrentan es la Guerra de Sucesión Española, de 1701 a 1715. Enfrentó a los Borbón de Francia y parte de España contra los Habsburgo de Austria, apoyados por una parte también española y por otros reinos. ¿Por qué sucedió esta guerra? Que prácticamente fue entre Francia y Austria, o sea, entre Borbón y Habsburgo. Pues porque, como ustedes observan, Carlos II fue el último Habsburgo de España, fue el último rey de los Austrias en España, no dejó descendencia, y entonces esto fue un polvorín para que tanto los austriacos como los franceses se disputaran la corona española, ya que reclamaban derechos, porque cada uno tenía lazos familiares con los reyes de España. Por un lado estaba el archiduque Carlos de Habsburgo, y por otro lado Felipe V de Borbón, apoyado por Francia. Por eso se llama de sucesión, por saber quién sucederá en el trono al fallecido Carlos II. Se enfrentan estas dos casas reales, obtienen una victoria algunos, otra victoria otros, pero finalmente los Borbón, al ser apoyados por la potencia de Francia, logran establecer a su candidato y obtienen la victoria. Esto también marcó la decadencia de España y la consolidación de Francia como potencia en Europa. Y observamos a Felipe V, quien sería de ahora en adelante el rey de España y primer Borbón gobernando. También se enfrentaron en Polonia, por lo que acontece la Guerra de Sucesión Polaca, de 1733 a 1738. Ustedes observarán ya un dato distinto. Polonia se enfrenta contra la otra parte de Polonia que apoyaba a los austrias, pero como observan, Francia y España ya están aliadas de un bando. ¿Por qué? Porque, como vimos en la Guerra de Sucesión, los franceses habían colocado un rey aliado de Francia, que era Felipe V. Entonces, Francia y España lucharon en esta guerra juntos contra los Habsburgo y sus aliados. Obtienen la victoria nuevamente los Borbón. Y también se enfrentaron en la misma cuna de los Habsburgo, es decir, Austria. La Guerra de Sucesión enfrentó nuevamente Francia y España, apoyados por Prusia, una nueva potencia, contra los aliados del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, los austriacos. Esta guerra ya marcaba prácticamente también, así como la decadencia de España en su momento, la decadencia de los Habsburgo en la mayor parte de Europa. No finalizaba con la dinastía Habsburgo,
pero sí ya limitaba su poder, y por lo tanto los Borbón ya eran la casa real más importante. Es una guerra de sucesión en la que se puede mencionar que nadie obtiene la victoria porque los austríacos logran mantener a su reina, pero tienen que ceder terreno a los Borbón. Por otra parte, se presentó la Guerra del Asiento de 1739 a 1748 entre el Reino Unido de Inglaterra contra los españoles. Sin embargo, esta guerra aconteció en América, sobre todo en el Caribe. Fue una guerra naval. Los españoles, que repetimos, eran apoyados por los Borbón en Francia. Ahora, vamos a observar el desarrollo de dos nuevas potencias. Por un lado, está el surgimiento de Prusia, que emerge como reino en 1701 y concluye hasta 1918. Observamos el escudo del reino de Prusia y también a su primer gobernante, el rey Federico I de la dinastía de Hohenzollern. Prusia de ahora en adelante también empezaría a dominar en el terreno militar. Por eso se menciona, ya que se convertiría en una gran potencia que desafiaría a los principales reinos de Europa. Y también Prusia es el origen y la cuna de lo que hoy conocemos como Alemania. Por su parte, también advertimos a un actor que ya había sido mencionado, es decir, el Imperio Ruso, y que tras el reinado del zar Pedro el Grande o Pedro I, logra consolidar a través de diversas guerras, tanto en Asia como en Europa, el poder de los rusos. Ahí observamos el escudo ruso, por su parte al zar Pedro I, y el territorio que abarcaban, que es la Rusia zarista. Si bien había tenido conflictos con algunos pueblos en Asia, el más importante fue la guerra contra los suecos, ya que pretendían dominar el norte de Europa, y así lo hicieron los rusos. Obtuvieron la victoria y demostraban Europa que emergían y se consolidaban como una potencia a temer, ya que de ahora en adelante Rusia participaría en prácticamente todas las guerras llevadas a cabo en Europa. Mencionar, aparte de los hechos políticos y bélicos, el descubrimiento del estrecho de Bering en 1728. Este navegante era danés, pero trabajaba para la flota del Imperio Ruso. Ahí ustedes observan en el mapa el estrecho de Bering. A su vez, mencionar que durante estos años la música del barroco es la que dominó las cortes y los salones en Europa. Ahí observamos a sus principales representantes. En primer lugar a Bach, en medio a Vivaldi y por último a Händel. La música barroca va a anteceder y va a colocar las bases de lo que nosotros conocemos como la música clásica, sobre todo representada por Mozart. Y finalmente, para concluir, mencionar que durante estos años es cuando surge la época de oro de los piratas. Hombres y mujeres que, ya sea por aventura, ya sea porque estaban financiados por los reinos de Inglaterra, de los Países Bajos o de Francia, asaltaban las flotas del Imperio Español y de cualquier otro reino. Su función era prácticamente la de tomar los tesoros que los barcos transportaban de América hacia
Europa. Y también el botín no solamente eran los minerales preciosos, también era la comida, las armas. Fue una época de bastante turbulencia en el océano Atlántico, sobre todo en el mar Caribe, y que va a suscitar diversas leyendas, diversas historias sobre estos personajes tan emblemáticos durante aquella época. Sin embargo, así como fue la época de oro de los piratas, también ya más cercanos al siglo XVIII comienza la decadencia de dichos personajes, pues muchas de las potencias e imperios ya no los subsidiaban o incluso los persiguieron, y con esto llegaba a su fin la época de los piratas. Es un tema que veremos posteriormente, pero por lo pronto, en lo que se refiere a la primera mitad del siglo XVIII en Europa, es todo lo que hay que decir. Nos vemos en la siguiente clase.